José Julián Martí Pérez, conocido como José Martí, nació en La Habana, el 28 de enero de 1853 y murió en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895. Fue un político, diplomático, poeta, ensayista, periodista y filósofo cubano, fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, en la que murió en combate. Se le considera el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica. Estudios y primer exilio. José Julián Martí Pérez nació en La Habana el 28 de enero de 1853. Su padre era Mariano Martí, natural de la ciudad española de Valencia, y la madre Leonor Pérez Cabrera, de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Pasó una breve parte de su infancia en Valencia, de los 4 a los 6 años, antes de que la familia regresara a Cuba. En 1866 se matriculó en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Ingresó también en la clase de dibujo elemental en la Escuela Profesional de Pintura y Escultura de La Habana. El 4 de octubre de 1869, durante la Primera Guerra de Independencia Cubana, 1868 a 1878, al pasar una escuadra del primer batallón de voluntarios por la calle Industrias número 122, donde residían los Valdés Domínguez, de la vivienda se oyen risas, y los voluntarios toman esto como una provocación. Regresan en la noche y someten la casa a un minucioso registro. Entre la correspondencia encuentran una carta dirigida a Carlos de Castro y Castro, compañero del colegio al que, por haberse alistado como voluntario en el ejército español para combatir a los independentistas, calificaban de apóstata. Por tal razón, el 21 de octubre de 1869 Martí ingresa en la cárcel nacional, acusado de traición por escribir esa carta, junto a su amigo Fermín Valdés Domínguez. El 4 de marzo de 1870, Martí fue condenado a 6 años de prisión, pena posteriormente conmutada por el destierro a la isla de Pinos, al suroeste de la principal isla cubana. Llega allí el 13 de octubre. El 18 de diciembre sale hacia La Habana y el 15 de enero de 1871, por gestiones realizadas por sus padres, logró ser deportado a España. Allá comienza a cursar estudios en las universidades de Madrid y Zaragoza, donde se gradúa de licenciado en Derecho Civil, y en Filosofía y Letras. Residió en Zaragoza, desde mayo de 1873 hasta noviembre de 1874, periodo en el que realizó su último año, para conseguir la titulación de bachillerato, en el Instituto Goya y obtuvo los títulos de licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, por la Universidad de Zaragoza. Aunque se licenció con sobresaliente, Martí no pudo recoger sus títulos porque no tenía dinero para que se los expidieran. La Universidad de Zaragoza corrigió esa situación a título póstumo en 1995. Durante su estancia en Zaragoza, José Martí colaboró en el Diario de Avisos de Zaragoza, publicación de tendencia republicana dirigida por Calixto Ariño. Martí asistió en Zaragoza a una sociedad en plena ebullición política, con constantes enfrentamientos entre monárquicos y republicanos, la aparición de un incipiente movimiento obrero organizado, la insurrección carlista y la revolución cantonalista. De España se traslada a París por breve tiempo. Pasa por Nueva York y llega a Veracruz, el 8 de febrero de 1875, donde se reúne con su familia. En México entabla relaciones con Manuel Mercado, y conoce a Carmen Zayas Bazán, la cubana de Camagüey, que posteriormente sería su esposa. Del 2 de enero al 24 de febrero de 1878 estuvo de incógnito en La Habana, como Julián Pérez. Al llegar a Guatemala trabaja en la Escuela Normal Central, como catedrático de literatura y de historia de la filosofía. Retorna a México para contraer matrimonio con Carmen el 20 de diciembre de 1877. Regresa a Guatemala a inicios de 1878. Segunda deportación. En 1878 vuelve a Cuba, el 31 de agosto, para radicarse en La Habana, y el 22 de noviembre nace José Francisco, su único hijo.
Comenzó sus labores conspirativas figurando entre los fundadores del Club Central Revolucionario Cubano, del cual fue elegido vicepresidente el 18 de marzo de 1879. Posteriormente el Comité Revolucionario Cubano, radicado en Nueva York bajo la presidencia del mayor general Calixto García, lo nombró subdelegado en la isla. En el bufete de su amigo Nicolás Azcárate conoce a Juan Gualberto Gómez. Entre el 24 y el 26 de agosto de 1879 se produce un nuevo levantamiento en las cercanías de Santiago de Cuba. El 17 de septiembre Martí es detenido y deportado nuevamente a España, el 25 de septiembre de 1879, por sus vínculos con la conocida como Guerra Chiquita, liderada por el citado general García. Al llegar a Nueva York, se establece en la casa de huéspedes de Manuel Mantilla y su esposa, Carmen Millares. El Partido Revolucionario Cubano. Martí logró llevarse consigo a su esposa e hijo el 3 de marzo de 1880. Permanecen juntos hasta el 21 de octubre, en que Carmen y José Francisco regresan a Cuba. Una semana después resultó elegido vocal del Comité Revolucionario Cubano, del cual asumió la presidencia al sustituir a García, quien había partido hacia Cuba para incorporarse a la fallida Guerra Chiquita. Entre 1880 y 1890, Martí alcanzaría renombre en América a través de artículos y crónicas que enviaba desde Nueva York a importantes periódicos, La Opinión Nacional, de Caracas, La Nación, de Buenos Aires y el Partido Liberal, de México. Posteriormente decide buscar mejor acomodo en Venezuela, a donde llega el 20 de enero de 1881. En Caracas fundó la Revista Venezolana, de la que pudo editar solo 2 números. En el segundo número, Martí escribe un notable ensayo sobre el destacado intelectual Cecilio Acosta, que disgusta al presidente Guzmán Blanco, motivo suficiente para ser expulsado del país. En Nueva York trabajó para la casa editorial Appleton, como editor y traductor. A mediados de 1882, reinició la labor de reorganizar a los revolucionarios, quienes eran los partidarios de la independencia total de Cuba de la metrópoli española, comunicándoselo mediante cartas a Máximo Gómez Báez y Antonio Maceo Grajales. El 2 de octubre de 1884, se reúne por primera vez con ambos líderes y comienza a colaborar en un plan insurreccional diseñado y dirigido por los generales Gómez y Maceo. Luego se separó del movimiento, por estar en desacuerdo con los métodos de dirección empleados y las consecuencias que tendrían sobre la futura República Cubana, según manifestó. El 30 de noviembre de 1887, fundó una comisión ejecutiva, de la cual fue elegido presidente, encargada de dirigir las actividades organizativas de los revolucionarios. En enero de 1892 redactó las bases y los estatutos del Partido Revolucionario Cubano. El 8 de abril de 1892 resultó elegido delegado de esa organización, cuya constitución fue proclamada 2 días después, el 10 de abril de 1892. El 14 de ese mes fundó el periódico Patria, órgano oficial del partido. Entre 1887 y 1892, Martí se desempeñó como cónsul de Uruguay en Nueva York. Plan de la Fernandina. En los años 1893 y 1894 recorrió varios países de América, y ciudades de Estados Unidos, uniendo a los principales jefes de la Guerra de los 10 años entre sí, y con los más jóvenes, y acopiando recursos para la nueva contienda. Desde mediados de 1894, aceleró los preparativos del Plan Fernandina, con el cual pretendía promover una guerra corta, sin grandes desgastes para los cubanos. El 8 de diciembre de 1894 redactó y firmó, conjuntamente con los coroneles Maguía Rodríguez, en representación de Máximo Gómez, y Enrique Collazo, en representación de los patriotas de la isla, el Plan de Alzamiento en Cuba. El Plan Fernandina fue descubierto, e incautadas las naves con las cuales se iba a ejecutar. A pesar del gran revés que ello significó, Martí decidió seguir adelante, con los planes de pronunciamientos armados en la isla, siendo apoyado por todos los principales jefes de las guerras anteriores.
Levantamiento de 1895. El 29 de enero de 1895, junto con Maguía y Collazo, firmó la orden de alzamiento y la envió a Juan Gualberto Gómez para su ejecución. Partió de inmediato de Nueva York a Montecristi, en República Dominicana, donde lo esperaba Máximo Gómez, con quien firmó el 25 de marzo de 1895, un documento conocido como Manifiesto de Montecristi, Programa de la Nueva Guerra. Ambos líderes llegan a Cuba el 11 de abril de 1895, por playitas de Cajobabo, Baracoa, al sureste de la antigua provincia de Oriente. 3 días después del desembarco, hicieron contacto con las fuerzas del comandante Félix Ruenes. El 15 de abril de 1895 los jefes allí reunidos bajo la dirección de Gómez, acordaron conferir a Martí el grado de mayor general por sus méritos y servicios prestados. El 28 de abril de 1895, en el campamento de Vuelta Corta, en Guantánamo, extremo este de la provincia de Oriente, junto con Gómez firmó la circular, Política de Guerra. Envió mensajes a los jefes indicándoles que debían enviar un representante a una asamblea de delegados para elegir un gobierno en breve tiempo. El 5 de mayo de 1895 tuvo lugar la reunión de la Mejorana con Gómez y Maceo, donde se discutió la estrategia a seguir. El 14 de mayo de 1895 firmó la circular a los jefes y oficiales del Ejército Libertador, último de los documentos organizativos de la guerra, la que elaboró también con Máximo Gómez. El día 18 de mayo, en el campamento de Dos Ríos, Martí escribe su última carta a su amigo Manuel Mercado. Ese documento se le conoce como su testamento político. En un fragmento de la carta Martí expresa: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país, y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Muerte de Martí. El 19 de mayo de 1895 una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Martí marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Mazó. Al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó detenerse y permanecer en el lugar acordado. No obstante, en el transcurso del combate, se separó de las fuerzas cubanas. Martí cabalgó, sin saberlo, hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza y fue alcanzado por 3 disparos que le provocaron heridas mortales. Su cadáver no pudo ser rescatado por los insurrectos cubanos. Tras varios entierros, fue finalmente sepultado el día 27, en el nicho número 134 de la Galería Sur del Cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. El periódico La Correspondencia de España, en su edición del viernes 24 de mayo de 1895, narraba así su muerte. La columna de Sandoval que tuvo el encuentro con los insurrectos cerca del río Contramaestre, la formaban unos 500 hombres, con fuerzas del 2º y 9º batallones peninsulares, y un escuadrón de caballería de Hernán Cortés. Fuerzas de caballería del regimiento de Hernán Cortés, aprehendió a un espía que llevaba cartas para Martí y Máximo Gómez de Maceo. Supo por el espía que varias partidas reunidas, formando un total de 800 jinetes, estaban en el poblado de Dos Ríos. Salió de seguida para aquel punto la columna mandada por el coronel Sandoval, la cual caminó tan velozmente y tomando tantas precauciones para no ser divisada, que cayó sobre los insurrectos sin darles tiempo más que para aceptar atropelladamente el combate. El combate duró 2 horas. Martí, que viendo a los suyos vacilar les arengaba revólver en mano, cayó herido por 2 balazos, uno en el cuello y otro en el pecho, que le disparó con admirable puntería el práctico Oliva. El cadáver de Martí será embalsamado y conducido a Santiago, a fin de convencer a la gente de la certeza de haber sido muerto tan renombrado jefe insurrecto. Salud de José Martí. La salud de José Martí no era estable.
Estudios recientes realizados han mostrado que padecía sarcoidosis, diagnosticada en España a los 18 años. Probablemente a partir de esta enfermedad padeció afectaciones oculares, del sistema nervioso, problemas cardíacos y fiebre. También se ha investigado que padecía un sarcocele, tumor de testículo, de tipo quístico, con abundancia de líquido alrededor del tumor. Para aliviar sus dolores, los médicos puncionaban el tumor con periodicidad. Finalmente fue operado por el doctor Francisco Montes de Oca, que le realizó una exéresis total del testículo, extirpando el tumor. Descendencia. En 1876 Martí se casó con Carmen Zayas Bazán, con quien tuvo un solo hijo, José Francisco Martí Zayas Bazán, apodado Ismaelillo, quien vivió desde 1878 hasta el año 1945. José Francisco se alistó en el ejército cubano durante la guerra de 1895, a los 17 años tan pronto como averiguó que su padre había muerto. En ese momento estudiaba en el Rensselaer Institute of Technology, en Troy, Nueva York. Se unió a las fuerzas del general Calixto García y con gran modestia declinó usar a Baconao, el caballo blanco de su padre, el cual le había sido enviado por Salvador Cisneros Betancourt. Calixto García Íñiguez lo promovió a capitán por su valor en la batalla de las Tunas. Fue asistente de William Taft, antes de que éste fuera presidente de Estados Unidos. Durante la República, alcanzó el rango de general, y fue secretario de Defensa y de la Marina, bajo el mando de su amigo íntimo Mario García Menocal, en 1921. Obra literaria. Fue el iniciador del modernismo, movimiento que integraron José Asunción Silva, Colombia, Rubén Darío, Nicaragua, Francisco Gavidia, El Salvador, Julián del Casal, Cuba, Manuel Gutiérrez Nájera, México, Manuel de Jesús Galván, República Dominicana, Enrique Gómez Carrillo, Guatemala, José Santos Chocano, Perú, Manuel González Prada, Perú, y Rufino Blanco Fombona, Venezuela, entre otros. Algunos reconocen al modernismo como el primer movimiento literario nacido en Hispanoamérica que trascendió a Europa. A continuación enumeramos las obras de Martí. Ismaelillo, 1882. Versos libres, 1882. Versos sencillos, 1891. Edad de oro, 1878 a 1882. Flores del destierro, 1878 a 1895. Ensayos. Marido para mi hermanita. El presidio político en Cuba, 1871. Nuestra América, 1891. Cabe también destacar su obra epistolar, por lo general bien apreciada literaria y conceptualmente. Se incluye entre sus obras La Edad de Oro, publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América, de la cual fue redactor en julio de 1889. Novela, Amistad funesta, 1885. Publicaciones de José Martí, 1869 enero, Abdala. 1869 enero, 10 de octubre. 1871, El presidio político en Cuba. 1873, La República Española ante la Revolución Cubana. 1875, Amor con amor se paga. 1882, Ismaelillo. 1882, febrero, Ryan vs. Sullivan. 1882, febrero, Un incendio gracioso. 1882, julio, El ajusticiamiento de Guito. 1883, enero, Batallas de la Paz. 1883, marzo, Que son graneros humanos. 1883, marzo, Karl Marx ha muerto. 1883, marzo, El puente de Brooklyn. 1883, septiembre, en Coney Island se vacía Nueva York. 1883, diciembre, Los políticos de oficio. 1883, diciembre, Buffalo Bill. 1884, abril, Los caminadores. 1884, noviembre, Norteamericanos.
1884, noviembre, el juego de pelota de pies. 1885, enero, teatro en Nueva York. 1885, marzo, una gran rosa de bronce encendida. 1885, marzo, los fundadores de la Constitución. 1885, junio, somos pueblo original. 1885, agosto, los políticos tienen sus púgiles. 1886, mayo, las revueltas anarquistas de Chicago. 1886 septiembre, la enseñanza. 1886, octubre, la Estatua de la Libertad. 1887, abril, el poeta Walt Whitman. 1887, abril, el Madison Square. 1887, noviembre, ejecución de los dirigentes anarquistas de Chicago. 1887, noviembre, la Gran Nevada. 1888, mayo, el ferrocarril elevado. 1888, agosto, verano en Nueva York. 1888, noviembre, ojos abiertos, y gargantas secas. 1888, noviembre, amanece y ya es fragor. 1889, la Edad de Oro. 1889, mayo, el centenario de George Washington. 1889, julio, bañistas. 1889, agosto, nube roja. 1889, septiembre, la casa de negros. 1890, noviembre, el jardín de las orquídeas. 1891, octubre, versos sencillos. 1891, enero, Nuestra América. 1894, enero, a Cuba. 1895, Manifiesto de Montecristi, coautor con Máximo Gómez. Obra póstuma, Adúltera, versos libres, Martí y la Niña de Guatemala. El 10 de mayo de 1878 murió la guatemalteca María García Granados y Saborío, lo que daría lugar a una triste leyenda inspirada por los amores frustrados entre Martí y María. Martí dejó su tristeza plasmada en el poema IX de sus versos sencillos. Además de los versos de Martí de 1891, existen documentos que han contribuido a esclarecer parcialmente el episodio. Otros dos poemas, que le dedicara Martí a María antes de su fallecimiento. Algunos testimonios de amigos comunes. Un pequeño mensaje que María le hiciera llegar al cubano al regresar el casado, procedente de México. Una carta en que Martí la recordaba dolorosamente, dirigida a su amigo Manuel Mercado. Un personaje de su única novela. Cuando Martí consiguió publicar los versos sencillos, en 1891, Carmen y su hijo habían ido a visitarlo a Nueva York poco después. Carmen embarcó hacia La Habana a escondidas, para lo cual solicitó colaboración a las autoridades españolas, produciéndose así la separación irreversible del matrimonio y el alejamiento definitivo de su hijo. Martí entonces le escribió a un amigo, y pensar que sacrifiqué a la pobrecita, a María, por Carmen, que ha subido las escaleras del consulado español para pedir protección de mí. Martí dejó entrever en su poema 9 incluso más que una muerte por tristeza, insinúa, alegóricamente, el suicidio de la amante rechazada. Aunque persiste la leyenda creada como consecuencia de una interpretación demasiado recta del poema, no existen evidencias documentales de suficiente peso capaces de acreditar que María García Granados atentara contra su vida o, incluso, falleciera producto de un estado psicológico depresivo. Una entrevista con un descendiente de los García Granados, da luz sobre la versión familiar, transmitida por tradición oral. Se dice que María, aunque acatarrada, aceptó ir a nadar con su prima, lo que era actividad habitual para ellas, quizá para distraerse de la tristeza en que se hallaba sumida tras el regreso de Martí, ya casado con Carmen. Después del paseo, María empeoró y murió a causa de una enfermedad de las vías respiratorias que, según aseguraba la familia del informante, ya padecía. No debe dejarse de señalar que todo parece indicar que María no respondía al patrón de muchacha tímida y vulnerable.
Publicaciones guatemaltecas de la época hablan de su participación relativamente activa como música y cantante fuera del hogar, en actividades artísticas públicas, organizadas por sociedades e instituciones, coincide incluso con la presencia de Martí, quien interviene en una de ellas como orador. Al parecer, se trataba de una joven popular dentro de la sociedad capitalina de la época. María seguía así los pasos de su tía y abuela María Josefa García Granados, quien había muerto en 1848 y que había sido además de poetisa y periodista, muy influyente en los gobiernos de Guatemala. Tras el fallecimiento de María, aparecieron en la prensa guatemalteca varios poemas en calidad de homenaje póstumo, donde los autores confesaban la admiración que en ellos había despertado. Visión política. Martí fue liberal clásico y fue afianzando esta posición a lo largo de su vida, desde sus primeros escritos de naturaleza política. También estuvo muy influido por el pensamiento krausista, al que consideraba una extensión filosófica de sus ideas políticas. En Cuba, a partir de 1959 se intentó trazar paralelismos entre el pensamiento de Martí y el marxismo, ideología oficial del partido único que gobierna dicho país. Sin embargo, en vida Martí publicó artículos críticos a Marx y, desde el punto de vista liberal, profundizó en los potenciales abusos de poder que podría traer consigo el socialismo. En términos generales, la obra política y de propaganda muestra estas tres prioridades: la unidad de todos los cubanos como nación en el proyecto cívico-republicano de posguerra, la terminación del dominio colonial español, y evitar expansiones estadounidenses y españolas. Es casi unánime la información sobre su gran capacidad de trabajo y frugalidad, lo que, siendo evidente, junto a su palabra persuasiva, le valió reconocimiento por la mayoría de sus compatriotas. Junto a ello, cabe reseñar su elevada estatura moral, presente por caso en un poema en redondillas de su libro Versos Sencillos que se hizo célebre en todo el mundo hispánico. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Pensamiento religioso. José Martí no asume una posición antirreligiosa, sino que hace críticas a las religiones establecidas, por sus desviaciones, por el abandono en un momento de su desarrollo histórico de los principios que la originaron y de los fundamentos de la religiosidad. Un pueblo irreligioso morirá, porque nada en él alimenta la virtud. Las injusticias humanas disgustan de ella, es necesario que la justicia celeste la garantice. Habiendo recibido Martí una educación religiosa, fue capaz de darse cuenta y profundizar en las diferencias estimadas por las distintas religiones, logró demostrar a través de su propia experiencia lo necesario de la conciencia, la razón y la voluntad, elementos que relaciona con claridad en la actuación del hombre en la vida, la que siempre concebía relacionada con la honradez, la justicia y los sentimientos humanos. Las convicciones religiosas las veía con agrado cuando estaban en defensa de los aspectos expresados anteriormente, todo lo que fomentara su limitación y desarrollo constituían un elemento de freno al pensamiento sano y creador del hombre.